Hey, hello everyone, and welcome to our webinar titled Snakebite in Vietnam, Buenas, Mental Health buenos días Conversation a todos. Landscape. Bienvenidos Before we aquí a begin, nuestro I'd like to webinar. mention Antes de that this empezar, webinar is being quisiera simultaneously mencionar translated que into tenemos French and una Spanish. traducción simultánea So if you go to the para next el slide, francés it'll just y show you the para switch el languages. español. So if you'd like to switch languages, please use the toolbar Por at the bottom favor, of your screen utilicen, or por any icon favor, that looks like la a parte button debajo de su pantalla and para select the language cambiar of your choice. I'll just de give everyone a moment to idioma. do so. Yo voy a darles un minuto para hacerlo. Now you should be hearing the Ahora language that you've debieran estar selected. With thanks escuchando to el our live idioma que he interpreters, seleccionado I'll provide some y con housekeeping gracias a los details. intérpretes. Yo voy a darles Second, algunas reglas para poder so first, this empezar. En webinar is primer being lugar, recorded and will este be shared on the webinar Global Health Network's está website siendo in a few grabado y weeks. será compartido en Because we have algunas so many semanas. Y por participants, tener we tantos encourage use of the chat participantes, function to estimulamos introduce también que yourself and the utilicen Q&A la function función to del ask chat y questions. también las preguntas y Again, use the respuestas. chat function to introduce Utilizan el yourself chat and the para Q&A function presentarles. to ask Y questions related to también the pueden hacer participants. preguntas siempre que Which brings quieran. us to our Y agenda. ahora vamos a la Next slide, agenda. please. So to note, this Este webinar follows webinar a survey sigue sent una out encuesta que fue over enviada a través del some Global months Health ago Network hace that algunos survey to try meses. and understand Y es who una is working encuesta on que snake bites intenta in Vietnam. comprender So here's quiénes a están well-known survey trabajando response. con So las we've asked the mordeduras de respondents to define serpientes y something and dónde. provide a brief Y aquí overview of the tenemos issue. entonces You'll see a un list of panorama de speakers la here and situación. experts on the Tenemos slide. And expertos from there, we can use especialistas interpreters aquí around the en la world to participate. diapositiva. And we thought we'd open up to Y the audience so you vamos can a see what's abrir happening también too. para el público para saber lo que está pasando. And you showed a great level of Y interest in ustedes han serpientes. Here's what enseñado un happened gran to nivel Vietnamese de surfers interés and why they're coming up. aspecto de las I'll choose first mordeduras de Vietnam. serpientes. It's Aquí clear that tenemos Vietnam un currently mapa treats que snake nos bites primarily as a enseña general muchas symptom and is informaciones al specifically respecto globally. de la And to situación begin, we'll get internacional. started with the Vamos a first empezar webinar entonces con el primer series. webinario, dos So we're webinarios going de to esta hear serie. from Primero Robert vamos Ofuete, who is a a technical advisor on escuchar neglected tropical de diseases Robert, at AMREF Health que Africa. He will be giving a es presentation about especialista finding snake sobre bites in Turkana enfermedades County and tropicales helping del explain AMREF absence Health treatment. Africa. So I'll go ahead Le and hand paso over to entonces Robert. la palabra a Robert. Thank you. I'll start off. My name is Muchísimas Robert Wetted, gracias. and I'll be Me giving a llamo Robert presentation on anatomical Ofuete modeling of snakebite in Turkana County y voy a and hacer outcome given access to treatment. esa Next presentación slide, please. sobre el So condado snakebite is a public health donde concern, vivo. Entonces, worldwide. la cuestión de las Related to mordeduras collaboration y populations. del And it results in envenenamiento a través de problems in mordeduras de serpientes es una preocupación de salud pública y The estimated una finding vez que hay la encompasses introducción de around 1.8 toxinas million letales a las females and víctimas, adult. tenemos And of these, it is aproximadamente estimated that about 10,000 1.8 babies are millones de infected víctimas and around que 94,000 son are fatal. And as envenenadas. you can see, I pulled this Y map from Gutierrez paper on snakebite envenoming from 2017. And it shows the spatial tenemos distribution of principalmente una snakebite burden distribución per county, and especial. Africa comes second to Tenemos África Asia en continent. segundo lugar. Next slide. La próxima diapositiva, por On the favor. right is a map of Kenya's burden on snakebite is a spatial distribution from data reported from monthly cases from health facilities in the Tenemos DHS. aquí todos los números en la With pantalla, between los 2016 efectos, más de and you can 400,000 see morbidades is the one with the y highest 94,000 fatality of snakebite. casos de And that is fatalidades. why the site was purposely selected for this study. Next slide. So why is mathematical modeling for snakebite? Entonces, tenemos Among the problems that entre los problemas que tenemos que enfrentar are actually aligned or tied to snakebite. There's limited burden in conjunction with the fact that surveys are many conducted at the health facility level. And majority of victims tenemos tend not to seek encuestas que hospital son treatment, but rather conducidas traditional medical principalmente treatment at all. a Next nivel slide. de las On the instituciones y de los in human factors, hospitales. this model Y la levels mayoría de las management. víctimas, sin embargo, utilizan tratamientos Snake and the fact that the tradicionales lead up to snakebite incidents. Next slide. o So the no research utilizan question for ningún this public tratamiento. distribution is Entonces, how does human la pregunta factors sobre la affect the encuesta es dynamics of cómo snakebite los envenoming factores humanos y study de of las choice like serpientes Turkana afectan la County dinámica and seeking del hospital care for envenenamiento de la mordedura de serpientes en Turkana, Kenia.
The broad objective, El is to objetivo study más develop such a amplio model that es integrates empezar a snake model desarrollar un factors modelo and matemático analyze para poder snake-bite case integrar and también los outcomes diferentes into factores therapeutic, and humanos specifically y we formulate de las SRS serpientes para poder investigar la dinámica de las incidencias de las mordeduras de serpientes en los resultados en Kenia, en el condado de Turkana. And at the end of it, we apply the model to determine the level of hospital seeking that will be the snake bite induced deaths associated with hospital seeking behavior. Next slide. So mining for parameters for the model. Entonces, vamos aquí, tenemos una búsqueda por parámetros de la literatura existente. Journal searches and references within the paper that qualified for the full text review. Next slide. And these are some of the parameter values that Aquí tenemos algunos de los valores de los parámetros, la población, los del condado y también la población de interés, los días por año, la expectativa de vida, las tasas de nacimiento. Average values from the parameter value source from literature, and the beta here represents the probability of bite. Aquí tenemos también la probabilidad de mordeduras y también la probabilidad de que la persona realmente acuda a un hospital. Aquí tenemos las tasas de recuperación en el hospital. Aquí tenemos las suposiciones de los modelos. And out of snake population, all species of snake exhibit similar behavior during human-snake interaction, and the human Aquí tenemos también las poblaciones de serpientes que son constantes durante todo el periodo de simulación, la no emigración o inmigración de las serpientes y todas las especies de serpientes que exhiben un comportamiento semejante durante la interacción con los humanos. Aquí tenemos este diagrama. S para susceptible y para infectado, o sea, los casos de mordedura de serpientes. Yeah, the transition from S to I is defined by those who are coming in due to birth and those who are leaving. Y aquí tenemos también los H para tratamiento en el hospital, C para el tratamiento tradicional, R para recuperación. So the infected can either choose to go to the hospital H compartment or not go to the hospital. Aquí vemos entonces las tasas de la gente que acude al hospital y de los que no acuden al hospital. And a complement of it, not seeking hospital care, and one can still die based on these compartments based on disease-induced deaths, that is SBS, snakebite envenoming, or natural deaths, or transition to the recovery. Aquí tenemos también las tasas de muertes naturales. Yeah, next. Okay, so that represents the system of grouping equations. Y aquí tenemos grupos de ecuaciones y los efectos del hospital sobre las tasas de fatalidad. From here you can see that con la relación de los resultados, hay una diferencia entre lo que se ha relatado y los datos ajustados. And plotting the non-response rate data, the data adjusted with the non-response rate shows about 40%
Entonces, vemos que aproximadamente el 40% de las personas no tienen sus casos relatados. Y ahora la idea es poder mejorar los resultados de ese modelo. Trying to adjust now here, I applied maximum likelihood estimation, and ideally for each Aquí tenemos entonces una comparación entre los datos simulados y los informados. And applying trajectory matching using MLE, then this is the improved fitness of the model. And then when we y logramos a través de esa metodología mejorar los resultados del modelo que utilizábamos. Aquí tienen los números en la pantalla, un número máximo de 3.319 casos al año. Con relación a la validación del modelo, si comparamos la incidencia de este modelo con los datos ajustados, tenemos una tasa de incidencia de 368 casos por cada 100.000 habitantes. Next slide. Los efectos de los diferentes valores de parámetros que son variables. Hubo entonces un aumento en el número de mordeduras por serpientes, con un aumento también en la infección. Tenemos incluso 2 veces más infección. Next slide. So for the disease-induced rate, it was an inverse proportion. Aquí tuvimos el caso de una proporción invertida. Led to halving of the cases and a delay in convergence of the model, and como podrán ver aquí con el gráfico en la pantalla. Because it's a deterministic, all the parameter values are held constant over the simulation period. Next slide. So, effect of hospital-seeking behavior, we did not simulate the vemos ahora los efectos, el nivel del número de personas que acuden al hospital asociado también con un nivel reducido de muertes inducidas por mordedura de serpiente. Next slide. So discussion, we see that aquí vemos para ser debatido debido al hecho de que el KHIS subestima el peso de los casos de mordedura de serpiente inturcana por el hecho sencillo de no capturar los casos no relatados. Entonces, el modelo estima que solamente 39% de las víctimas acuden al hospital. Voy a correr un poco más por el tiempo. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones? Tenemos aproximadamente el 50% de casos subestimados o que no son relatados, y el modelo demuestra que el cuidado hospitalario es extremadamente importante para poder mejorar los resultados del envenenamiento por mordedura de serpiente. Y se debiera también enfatizar la necesidad de un tratamiento profiláctico.
Algunas limitaciones porque tenemos un escenario bastante determinista y desafortunadamente no se puede tampoco, pudo tampoco demostrar la cuestión de la temporalidad. Muchas gracias por su presentación y ahora vamos a pasar al hablar con Kingfork Shimfuembe y hablará sobre la evaluación de la situación actual de la capacidad de mordeduras de serpiente en el distrito de Shongwe, en Zambia. La próxima diapositiva, por favor. Thank you so much. You please do the next slide for me. Next slide, please. All right. So, very valuable lessons from the previous speaker has actually Ya highlighted most of the challenges that we have. pudimos aprender mucho regarding con snake la bites in presentación Africa. anterior y sobre la situación en So, África. snake bites seems to be a new field, and it's important that Parece ser que este es un tema bastante nuevo. the challenges that we have. Most because most of the cases regarding snakes Gran parte reported de and los from an casos perspective, no tienen un apoyo, no son informados, principalmente en África. But it is worth noting that we do have about 81,200. Tenemos aproximadamente 81,000 a 138,000 muertes que ocurren anualmente debido a las mordeduras de serpientes. Okay, so when it comes to our scenario in Zambia, so currently there is some data that is being collected by Ministry of Health in the Tenemos datos que se están recolectando y en una de las regiones, en Zambia, donde tenemos más o tenemos esas cantidades entre 2016 y 2019. Vemos 9,384 casos de fatalidades, de mordeduras de serpientes con 10 fatalidades, perdón. Entonces, cuando miramos a los datos, podemos ver que hay un estudio parecido que muestra que teníamos más o menos de la disponibilidad era de 7,5% a 10% de, antídotos, ¿no? Próxima, por favor. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué estamos intentando alcanzar? Entonces, el nivel, la carga actual de mordeduras de serpientes en Zambia no se conoce, ¿no? Y la razón que esto ocurre es porque la mayoría de los casos no son reportados. Entonces, lo que vemos es que si el problema no se puede medir, es muy difícil realmente realizar investigaciones, ¿no? ¿Qué se puede hacer para el desarrollo del antiveneno? Y tampoco está claro, ¿no? Si el personal sanitario está capacitado, ¿no? En el manejo de las mordeduras de serpiente. Entonces, debido a al hecho, ¿no? De que las víctimas de mordeduras de serpiente, especialmente en las zonas rurales, continúan buscando la ayuda de los líderes tradicionales, esto implica que los miembros del país carecen de conocimientos sobre el manejo de las mordeduras de serpientes en el país. Y entonces es importante y necesario desarrollar la capacidad de investigación en el área de mordeduras de serpientes en el país. Próxima diapositiva, por favor. Entonces, queremos analizar un poco las capacidades que tenemos en el país. Vamos a analizar los objetivos específicos, ¿no? Intentamos revisar los datos de las mordeduras de serpientes en los centros de salud del distrito de Shongwe, investigar la disponibilidad de antiveneno de serpiente en el distrito de Shongwe y
Y bueno, y queremos también ver si el personal de atención médica ha sido capacitado en el manejo de mordeduras de serpientes y también, bueno, evaluar los residentes, ¿no?, en el local sobre las mordeduras de serpientes para evaluar el conocimiento y el comportamiento de búsqueda de salud. Bueno, así que ¿cómo queremos alcanzarlo? Probablemente vamos a usar un estudio, va a ser un diseño de un estudio transversal descriptivo basado en el campo. Vamos a analizar las variables como prevalencia de mordeduras de serpiente, también la disponibilidad, ¿no?, del antiveneno. Vamos a también a trabajar en la formación del personal, en cómo hacer la gestión de estas mordeduras, también el conocimiento de los residentes sobre mordeduras de serpientes. Próximo, por favor. Bueno, ¿qué tipo de datos vamos a recolectar? Así que recolectamos datos analizando los registros hospitalarios y también cuando vamos a la comunidad y bueno, hablamos con las personas que informaron sobre estos incidentes y también la disponibilidad del antiveneno, ¿no? Y cuáles son los informes farmacéuticos de los hospitales y revisar el almacenamiento, ¿no?, de los antídotos. Y también los puntos de venta de farmacias comprobarán la presencia y el coste de los antídotos del veneno de serpientes y también la formación del personal sanitario. Se preguntará al personal sanitario sobre cualquier formación sobre el manejo de las mordeduras de serpiente. También conocimiento sobre mordeduras y se utilizará un cuestionario para recopilar datos. Próximo, por favor. Bueno, tenemos los resultados esperados, ¿no? Y nosotros queremos analizar el estado actual de las mordeduras de serpientes en el distrito de Shongwe. También queremos analizar la disponibilidad del antídoto en establecimientos de salud y farmacias. Ahorita en el distrito de Shongwe, también las necesidades de formación del personal sanitario, el manejo de mordeduras, también el conocimiento de los residentes del distrito de Shongwe sobre mordeduras de serpientes y comportamiento de búsqueda de salud. Así que estos son los resultados que queremos obtener y bueno, con esto esperamos retroalimentación y ahí termino yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kimford, por esa presentación tan interesante. Gracias a ti. Bueno, ahora tenemos a Beth Tippett-Barr, que es la directora del Instituto de Investigación en Salud de Nyanja Salima, Malawi. Así que ella va a hablar sobre, bueno, usar una encuesta multinacional sobre la incidencia de los resultados de las mordeduras de serpientes. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar mi video cerrado porque tengo problemas de internet. Bueno, esto es un plan para una encuesta con varios países. No tenemos financiación aún, así que alguien tiene alguna idea o representación, queremos escuchar sus opiniones. Bueno, sabemos que la conciencia del envenenamiento de mordedura de serpiente está aumentando. Sabemos que la OMS tiene una hoja de ruta para reducir estos incidentes y sabemos también que, bueno, los datos no son muy fiables, son escasos y poco fiables. Por lo general, no tenemos financiación para los programas nacionales de prevención. La financiación limitada de los donantes se centra en la terapéutica y la educación comunitaria, así que necesitamos datos que sean eficientes, coste eficientes. Necesitamos datos para informar la planificación del programa y guiar a los responsables políticos o medir el progreso hacia la meta 2030. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos primarios y secundarios del estudio. Primeramente, proporcionar datos de referencia de alta calidad sobre la incidencia y resultados de estas mordeduras en las comunidades, informar a los gobiernos sobre la cara real de la mordedura de serpiente y, bueno, en comparación con lo que se suministra de los servicios sanitarios,
y genera un punto de partida para medir el progreso hacia el objetivo de la OMS de 2030, una reducción de 50%, y permite difundir datos a nivel nacional en los que basar argumentos racionales para aumentar la financiación interna e internacionalmente. Proporcionar datos sobre las normas de la comunidad para el tratamiento de mordeduras de serpiente. Vemos varias cosas que se hacen antes de ir a un hospital, ¿no? Y después. Entonces, esto es para suministrar más datos. También comparar cómo los datos a nivel poblacional difieren de los datos de los centros de salud gubernamentales. Porque la mayoría de nuestros países, las agencias sanitarias informan lo que ocurre en los hospitales, y las mordeduras de serpiente es algo que se informa también, pero eso no nos da una idea de lo que ocurre en las poblaciones, con relación a las personas que nunca van a un hospital, a un centro de salud, y que fallecen antes de llegar a este centro de salud. Así que, y ahí, podemos comparar y ver cómo estos datos de la población difieren de las informaciones que tenemos en el sistema sanitario gubernamental, y podemos entonces extrapolar esto a otros países y potencialmente podemos entender mejor cuáles son los resultados nacionales de incidencia. Así que, ¿cómo podemos hacer una encuesta internacional, multinacional, estándar de oro, ¿no? Sin gastar millones de dólares en cada país? Entonces, la idea es maximizar la disponibilidad de los sistemas de vigilancia demográfica y de salud. Vemos que esto puede costar más de $5 millones por país. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer de una forma que un donante, lo vea como algo viable y costo eficiente? Así que la idea es maximizar la disponibilidad de los sistemas de vigilancia demográfica y de salud basados en la población en el continente. Así que si no saben lo que es un HDSS, esto es donde, definimos una área específica con 25.000 a 350.000 personas en aquella área, y 3 o 4 veces por año vas a los hogares, visitas domiciliarias, y pasas 20 a 45 minutos por visita, y entonces, recaudas información sobre nacimientos, muertes, embarazos, vacunas, hospitalizaciones. También se pueden hacer estudios adicionales, así que podemos añadir un módulo sobre mordeduras de serpientes para que, en el tercer trimestre pueden hacer este tipo de preguntas. Así que si tienen la infraestructura para hacer esta encuesta, solamente añades más preguntas a la encuesta. También tienes que maximizar los contactos existentes en las redes HDSS, los sitios HDSS. Hay redes y sitios que trabajan de forma coordinada. Estamos trabajando con 17 sitios y trabajamos con 2 redes muy grandes que existen. Una red que ya existe y una que va a existir. La tercera parte es involucrar a los ministros de salud a través de los países para asegurar los datos de servicio de los centros de salud de rutina, recopilados e informados a través del sistema de información de salud. Y estos son datos de comparación sin costo para comparar la carga de las instalaciones informadas con la carga de la comunidad informada por HDSS en los estudios dentro de la misma área de captación. Próxima diapositiva, por favor. Así que estos son los países en África que tienen estos sitios HDSS que conozco. Hay 48 sitios en nuestros 17 países, y tenemos el muestreo, que son 4 millones de personas, que es 0,5% de la población de todo el continente. Y hay sitios en India, Bangladesh, Pakistán y otros países también. Siguiente, por favor. Entonces, esto es un estudio, una encuesta transversal, y la posibilidad es realizar encuestas periódicas de seguimiento. Vamos a establecer un grupo asesor de estudio multidisciplinario, programar una llamada telefónica, enviar una solicitud de expresiones de interés en los sitios HDSS. Tenemos que tener incentivos para la participación de estos lugares, con la creación de capacidad para análisis y difusión de datos y costos básicos cubiertos.
Y algo también, bueno, bastante popular es esta difusión de datos. Así que hacer presentaciones, establecer un grupo de coordinación del estudio con personas de punto de datos asignadas a cada sitio y coordinar las autorizaciones del protocolo en sus sitios y las adaptaciones del sistema de datos y también pasar a la coordinación de la recopilación y análisis y diseminación global. Entonces, lo que queremos ver cuando hacemos un análisis, queremos aprovechar las oportunidades para difundir los datos. Esto nos va a dar mayor impacto. No solamente escribir un artículo, hacer una presentación, realmente analizar todas las oportunidades, bueno, con los trabajos, los grupos técnicos y diseminar información a las poblaciones donde recopilas los datos. Y también tienes que personalizar el mensaje para estos grupos. También podemos hacer capacitación para la difusión de datos, talleres y también tutoría individual para estos entregables científicos. Entonces, coste y cronograma. Esto no es barato, pero no es caro. Hablando de, bueno, de estos estándares, ¿no?, de encuestas multinacionales. Entonces, nuestro costo básico sería $1.000.000 y tendríamos $72.000 por sitio que participa, con 20 a 57.000 por sitio también necesario si queremos difundir materiales educativos en el idioma local. Y este es el proceso de 2 años. Y si vemos esa ventana para la recolección de datos, tenemos 6 a 9 meses donde podemos repetirlo en el futuro y podemos obtener los datos que necesitamos. La siguiente, por favor. Así que resumen, la recopilación de datos poblacionales estándar de varios países sobre la incidencia y los resultados a las mordeduras de serpientes es factible y asequible. Así que nosotros estamos posicionados para hacerlo y creemos que si podemos realmente coordinar esta recolección de datos, puede realmente aumentar drásticamente la visibilidad de este problema a nivel nacional y mundial. Estamos buscando activamente financiación para este estudio, así que si están interesados en apoyarnos, por favor, pónganse en contacto para que podamos trabajar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Beth. Muchas gracias por tu presentación. Es muy bueno tener esta visión positiva de lo que se puede hacer con la financiación que podemos obtener. Ahora vamos a Nick, que va a hablar sobre perspectivas del comportamiento de las serpientes para combatir la mordedura de serpiente. Tiene usted la palabra. Muy bien. Gracias por la presentación. Así que soy gerente del programa de África de Save the Snakes y trabajamos internacionalmente y trabajo también en Sudáfrica y soy la presidenta del Snakebite Community Engagement Network. Y bueno, si trabajan en el ámbito comunitario y quieren participar, por favor entren en contacto. Bueno, vamos a dividir la presentación, vamos a cambiar un poco de tema, ¿no? Y bueno, este tema es algo que siento mucha pasión, ¿no? Y a muchos de nosotros amamos a las serpientes y creemos que las serpientes tienen un papel muy importante en el ecosistema. Pero claro que existe el miedo, ¿no?, que tenemos las serpientes. Y este miedo de las serpientes nos lleva a la matanza indiscriminada de serpientes no venenosas y venenosas también. Y claro que tenemos el conflicto, ¿no?, con serpientes venenosas que conduce a mordeduras de serpientes graves. Así que en mi trabajo con Save the Snakes quedó muy claro que teníamos que trabajar para mitigar estas mordeduras al mitigar el contacto humano. Así que establecimos un programa en Sudáfrica y bueno, trabajamos con Hoedspruit Reptile Center y nuestro programa se centra en educar a las personas en las comunidades rurales, en las escuelas, asistencia sanitaria, trabajamos con profesionales de la salud y también trabajamos con un banco de antivenenos, de antídotos, si esto es necesario. Y solo para
dejar claro que nosotros no somos médicos, ¿no? Y entonces siempre recomendamos que vayan al hospital cuando esto ocurre. Así que este programa, ¿no?, de concientización de la comunidad, esta educación la empezamos en 2021, mientras aún estábamos pasando por la crisis del COVID. Entonces, tuvimos que esforzarnos, pero vimos que el conocimiento sobre serpientes es algo bastante raro. Entonces, no muchas personas conocen mucho sobre las serpientes, ¿no? Así que enseñar a las personas sobre cuáles son las técnicas que usamos para manejar las serpientes. Entonces, esto, demuestra que las serpientes pertenecen a nuestro ambiente y solo atacan si se sienten amenazadas, ¿no? Y a lo largo de los últimos años hemos trabajado en diferentes comunidades y escuelas y enseñamos la biología de las serpientes. Y yo creo que es muy importante que cuando discutimos las mordeduras de serpientes, tenemos que enseñar que no es un animal que podemos realmente negligenciar o que no tiene importancia. Es un animal que tiene mucha importancia en el ambiente. Y lo que vimos es que esto permite que las personas realmente aprendan mucho más sobre los animales que estamos mencionando. Y también permite que hagan sus preguntas, ¿no? Y que nosotros, sobre lo que recomendamos que no hagan, ¿no? Y entonces empiezan a conocer mejor a los animales con los que conviven, ¿no? Y vemos esta interacción con serpientes no venenosas, que es una herramienta muy poderosa para cambiar la percepción de las personas sobre las serpientes. Nosotros también hacemos, demostraciones con serpientes venenosas y es importante mostrar también. En la parte inferior tenemos una cobra y podemos ver que, obviamente tienen miedo, ¿no?, de esta serpiente. Entonces, y esto, básicamente y están expuestos a cómo reacciona esta serpiente en esta situación. También hicimos muchas encuestas para poder evaluar la percepción de la población y aumentamos también nuestros esfuerzos educativos. Y vimos que hubo resultados bastante impactantes. Esta es la perspectiva que nosotros tenemos, pero con los datos de varios proyectos es muy útil para poder combatir las mordeduras de serpientes. Y también trabajamos con el personal de la salud. Y es muy importante principalmente para poder conocer los síntomas de una mordedura de serpiente. Y principalmente conocer también los síntomas más típicos en una determinada región. Estamos creando también relaciones muy importantes, humanas, y es un proceso muy importante y muy fructífero. Siempre estamos disponibles y abiertos para ayudarles. Y tenemos datos muy útiles. Principalmente lo que me interesa más es la ecología comportamental de las serpientes venenosas. Sin embargo, hay muchos problemas con
datos más amplios en relación al número de hecho de las mordeduras de serpientes. Y nosotros no sabemos mucho al respecto de sus comportamientos. Y a través de este trabajo, también formamos parte de un grupo de aconsejamiento y a través de ese banco de datos, esa base de datos, estamos intentando captar información sobre cómo estos eventos ocurren. Y eso es una herramienta bastante útil para poder comprender exactamente los puntos más fulcrales. Claro que la distribución es muy importante. La OMS tiene un proyecto muy importante actualmente intentando descubrir la distribución de las serpientes en el territorio. Pero también es importante poder crear una correlación de las informaciones para saber dónde están las poblaciones, dónde están ubicadas y dónde están ubicados los hospitales. Y ver cómo hay una interacción entre ambos. Y son datos muy útiles para todos nosotros para intentar mitigar el número de mordeduras de serpientes lo máximo posible. Hemos establecido una red que nos permite comprender los retos enfrentados por la gente en el terreno y también implementar investigación dentro de la comunidad. Y de esa manera logramos mucho más información de la comunidad. Y tenemos miembros de la comunidad que están disponibles para ese trabajo. Por eso tenemos que trabajar en conjunto para poder compartir información, recursos y para estimular también una convivialidad más armoniosa con las serpientes. Y eso significa que muchos de nosotros tenemos que poder trabajar con personas de otras disciplinas para poder recolectar toda esa información y poder crear también métodos de prevención efectivos. Muchísimas gracias. Gracias por la excelente presentación. Ahora tenemos a Moses, que es un estudiante de doctorado de la Universidad de Hamburgo y ha trabajado también con el grupo de investigación de envenenamiento por mordedura de serpiente del Instituto Bernhard Nocht del Instituto de Medicina Tropical. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer una presentación del conocimiento de los trabajadores del sector de la salud y experiencias también de curanderos tradicionales en lo que se refiere a la gestión de la mordedura de serpientes en la parte rural del Malawi. Y he colaborado con el Instituto Ben Gurion, además con el gobierno y otras instituciones.
Y yo trabajo para Partners in Health en el Malawi. Ya todos mencionaron por qué estamos en ese webinario aquí sobre la mordedura de serpientes. Las estadísticas han sido ofrecidas por los oradores anteriores en relación a la posición de los diferentes oradores en relación al tema. Muy bien, de acuerdo con la información que nosotros tenemos aproximadamente más de 66 tipos de serpientes y 11 están clasificadas como médicamente relevantes. Y la peor de todas es la Apidea, son las cobras y mambas, y también Viperidae. Y en nuestro país, gran parte de la población está constituida por campesinos con pequeñas porciones de tierra. Estamos en el sur de África y tenemos frontera con Tanzania y Mozambique y Zambia. Pero sin embargo, si entran en Google, verán que hay muy poca información con relación a las mordeduras de serpiente en el país. Hay muy pocas publicaciones científicas y son normalmente las que nosotros hemos publicado. Y una que fue publicada por Beth, que acaba de hablar en este webinario. Sin embargo, también se recomienda que se puedan utilizar los antídotos, la cuestión de los antídotos no están disponibles. Entonces voy a mencionar uno de los artículos de cómo tuvieron que acudir al curandero local tradicional para poder resolver el problema por falta de antídotos. Empezaron a incorporar la mordedura de serpientes como una prioridad en la agenda de salud local. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros hicimos una evaluación con el conocimiento, con la identificación y gestión también del tratamiento de los datos sobre el tratamiento de mordeduras de serpiente, también la cuestión de tratamiento y prevención en el distrito de Neno. Es un distrito en el sur del país con aproximadamente 150.000 personas y más del 70% de la población vive abajo del nivel de la pobreza y el 94% son pequeños campesinos y menos del 10% de las casas tienen electricidad y tenemos aproximadamente 15 unidades de salud. O sea, hay un camino de 3 horas para poder llegar a un hospital. Aquí tenemos el estudio número 1, que se hace dentro del marco del estudio de enfermedades tropicales. Entonces, tenemos aquí solo el 26% del personal de salud tenían experiencia con antídotos. Y la cuestión de las dosis también era un problema, porque los profesionales de la salud no sabían cuál era la cantidad de antídoto que tenían que administrarle al paciente. Aquí tenemos
186 casos, el 52% fueron hospitalizados y todos murieron. En términos de los curanderos tradicionales, también lo he publicado y he incluido también un código para poder tener acceso fácil. Aquí el código QR y empezamos a hacer preguntas sobre el tratamiento ofrecido a las víctimas de mordeduras de serpientes. Nosotros hemos entrevistado a 16 curanderos e hicimos la evaluación del tipo de tratamiento que ofrecían en términos de prevención también, además de la relación que tenían con las unidades de salud normales. Aquí tenemos, todos decían que tenían un conocimiento de las mordeduras, que sabían cómo tratarlo, aunque eso no hubiese sido testado. Y normalmente las comunidades preferían los curanderos porque ofrecían tratamiento gratuito o podrían pagar cuando tuvieran el dinero. Entonces eran preferidos por la comunidad. Y la prevención normalmente era utilizada a través de plantas repelentes. Y eso no pudo ser comprobado. Aquí vemos en la fotografía uno de los tratamientos disponibles y había una relación bastante compleja entre ellos y también las instituciones de salud. ¿Qué es lo que eso significa? Entonces había un problema de conocimiento. Bueno, tuvimos capacitación de trabajadores sanitarios, solicitamos financiación y nosotros identificamos esta brecha y logramos trabajar para generar capacitaciones que puedan generar apoyo para los tratamientos para las víctimas de mordeduras de serpientes. Y también pensamos que tenemos que integrar, gestión, ¿no? De mordeduras de serpientes. Sabemos que hay diferentes tipos de mordeduras. Tenemos serpientes venenosas y no venenosas. Así cuando vas a un curandero tradicional, tenemos que identificar formas de poder analizar y llevar a la víctima al hospital. Y tenemos que también hacer investigación de calidad, ¿no? Y por eso necesitamos financiación para los antídotos, para que podamos alcanzar la agenda de la OMS 2030. También tenemos que tener disponibilidad de antídotos, pero no solamente disponibilidad, pero que sean de calidad y puedan ser útil para nuestros pacientes, ¿no? Y queremos construir confianza también. Así que, resumiendo, manejar mordeduras de serpientes es algo que necesita la participación de todos, ¿no? Y las personas de las comunidades tradicionales también. Creemos que tenemos que incluir la participación de los curanderos y creemos que podemos trabajar de forma conjunta con los profesionales de salud y los curanderos tradicionales. Y bueno, muchas gracias a todos. Este es nuestro equipo, es un equipo fantástico. Tenemos aquí a mi supervisor, tenemos a Débora y estamos todos trabajando juntos. También tenemos otros, aliados que nos han apoyado para realizar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Moses, por tu presentación. Ahora tendremos a nuestro colega Eduardo Bossa, que va a hablar sobre la iniciativa centroamericana
para las serpientes. Solo para recordarles a todos que esta presentación será en español, así que si quieren oír en inglés o francés, por favor seleccionen el canal correcto usando el icono de interpretación en la barra de la pantalla inferior. Eduardo, tiene usted la palabra. Muchas gracias a Ashna, muchas gracias Luis, cordiales saludos a todos y muchas gracias por estar presentes hoy. Voy a apagar mi video para obtener una mejor transmisión. El propósito principal de esta presentación es ofrecer un breve panorama general sobre la iniciativa centroamericana sobre serpientes, el cual incluya qué es esta iniciativa, cuál es su filosofía, cómo está conformada y cómo es su funcionamiento. La Iniciativa Centroamericana sobre Serpientes es un grupo muy diverso de personas y entidades que abordan temas en relación a serpientes, los cuales pueden ser englobados en investigación, puede ser investigación de campo o investigación de laboratorio, también englobadas en el vínculo con la comunidad, también en tratamiento médico y en capacitación. Esta iniciativa la hemos ido tejiendo bajo la guía de ideales como el esmero, la pasión, la voluntad, la disciplina, la independencia, es decir, hemos cuidado mucho nuestra autonomía, pero eso no significa que trabajemos aislados. Hemos procurado muchos vínculos con diversas entidades en Centroamérica. Otro ideal es la procura de un trabajo de calidad, sin apuros perjudiciales y con un gusto por la esmerada labor. Además, la buena divulgación de lo trabajado. Ahora deseo contarles muy brevemente cómo ha sido la creación de este proyecto. En el 2016, un grupo de miembros del proyecto Ixchel, que es una iniciativa centroamericana sobre ciencia, arte y filosofía, realizaron una pasantía de investigación en Costa Rica y comenzaron a formar las primeras ideas respecto a investigación de serpientes en Honduras, sobre todo respecto a ecología de serpientes y en relación a sus venenos. A partir de enero del 2016, este grupo, con mucha motivación, siguió madurando las ideas y se dio a la tarea de buscar un liofilizador. Liofilizador es un aparato, un equipo que liofiliza, es decir, que extrae el agua de las muestras de veneno y las deja a modo de polvo, y este es un excelente método para preservar los venenos, de modo que permite hacer con mucha confianza investigaciones respecto a los venenos de serpientes. En 2016 y 2017, el grupo estuvo trabajando en acondicionar el liofilizador y aprender sobre su uso. Aquí quiero recalcar que en muchos países de las regiones tropicales, la investigación es más difícil que en países más desarrollados, digamos, en investigación científica o en cuanto a equipos, ¿verdad? Entonces, siento mucho agrado de compartir con tantas personas aquí de África, porque así como Centroamérica, perdón, así como África, Centroamérica también tiene alta diversidad de especies, poca investigación y muchas dificultades.
pero aquí es fundamental la motivación que se tenga. Durante el 2018 y hasta hoy, el grupo ha trabajado en explorar más opciones de investigación y algo fundamental en indagar con diversos entes que trabajen respecto a serpientes para establecer enlaces. Esto es muy parecido a lo que estaba comentando Beth de establecer iniciativas multinacionales. Esto lo hemos venido trabajando aquí en Centroamérica. También del 2019 a hoy hemos estado trabajando en la estructuración y ejecución de una estrategia de trabajo que incluye, por ejemplo, coloquios, el establecimiento de un sistema de pasantías y el planeamiento de nuevas investigaciones. Y del 2020 a hoy, esto que comenzó sobre todo en Honduras, lo hemos ido ampliando a todo Centroamérica, de modo que la iniciativa hondureña sobre serpientes ya se ha transformado en una iniciativa centroamericana sobre serpientes, con un modelaje no planeado. Es decir, hemos ido trabajando de manera muy ordenada, con mucha disciplina, pero aprovechando las situaciones. En 2019 dimos a conocer un documento sobre la iniciativa hondureña sobre serpientes, en el cual se comenta el empuje de la Organización Mundial para la Salud a desarrollar estrategias nacionales y regionales que atiendan el tema de mordeduras de serpientes. También se da un panorama muy breve sobre serpientes bipéride y elápide registradas en Honduras y sobre la magnitud de los envenenamientos a humanos. Y se recalca respecto a la labor de integración que hemos realizado de varias entidades en Honduras para abordar temas sobre serpientes, que como les decía, ya lo hemos realizado en todo Centroamérica. Además, en ese documento se mencionan los valores fundamentales de integralidad, multi o transdisciplinariedad y una buena organización y coordinación como pilares para sostener este tipo de proyectos. Sabemos que el financiamiento es importante, pero no lo ponemos como un pilar, no lo tenemos como fundamental. Más importante es la buena coordinación y el establecimiento de enlaces entre personas y entidades. La iniciativa centroamericana sobre serpientes está sostenida por pilares filosóficos gestados en gran parte en el proyecto Ixchel y en la iniciativa hondureña sobre serpientes. Como decía Lamarck, una ciencia sin filosofía no tiene sentido, es mera acumulación de datos. Para nosotros es muy importante establecer una muy buena base filosófica que guíe al proyecto. Y esta está conformada por una visión integral, una esmerada coordinación, una adecuada motivación que ojalá vaya creciendo, una visión transdisciplinaria, la formación y el mantenimiento de vínculos entre entidades, el vínculo con la comunidad, la visión académica y de salud pública, nunca una visión comercial, el fomento de la investigación científica y el entusiasmo por el aprendizaje. En esta iniciativa tenemos un cuerpo de ideas con miras a fortalecer una estrategia de interacción en Centroamérica. Y entre estas ideas están el desarrollar una filosofía integral, trabajar con esmero en mantener o incrementar la motivación de los miembros del grupo, cuidar las sinergias. Esto es muy importante porque no solamente
una red no es solamente un grupo de entidades. Son muy importantes las interacciones entre esas entidades, son fundamentales. Entonces debemos cuidar porque esas sinergias entre los participantes sean adecuadas. También que el proyecto esté siempre en construcción, seguir capacitándonos, que el proyecto no llegue a una visión comercial, pero sí darle una sostenibilidad económica y además, finalmente, que se amalgame la investigación con la divulgación, con la formación de los miembros del grupo, con la interacción con comunidades. Esta estrategia nos ha llevado a conjuntar entidades en casi todos los países de Centroamérica. No les voy a mencionar todas, pero sí les voy a dar algunos ejemplos de los temas que abordan. Hay instituciones que trabajan el tema de inmunología, otras trabajan en parasitología, también con zoológicos, también secretarías de salud, entidades que trabajan en química, entidades que trabajan en ciencias médicas, en veterinaria, la Organización Panamericana de la Salud, entidades de biología en los diversos países, también entidades de bioquímica, por ejemplo. Y entre las actividades de nuestra iniciativa tenemos el fomento de investigaciones, actividades en las comunidades, conversaciones internas mensuales y coloquios, conversaciones para amplio público, un anaquel virtual, una base fotográfica virtual, la coordinación entre bancos de veneno liofilizado y entre serpentarios de Centroamérica y un sistema de pasantías. Y todo integrado para obtener el mayor provecho. Y para terminar, quiero darles un ejemplo de estas actividades que hemos estado desarrollando. En Honduras hemos creado un banco de venenos liofilizados. Este banco ha propiciado que se desarrollen otras investigaciones. Este banco de venenos ha sido formado con muestras extraídas de campo o extraídas en laboratorio. Consta de cerca de 500 muestras. Está dividido en una colección de enseñanza y una colección de investigación e incluye veneno de 9 especies. Con estos venenos hemos estado trabajando sobre el efecto de venenos de serpientes sobre bacterias mediante pruebas de difusión en disco o pruebas en cultivo para obtener concentración inhibitoria mínima. En otras actividades podremos contarles resultados de estas investigaciones. Y un aspecto muy importante final es que hemos incorporado el tema en diversidad de instituciones y en diversidad de ámbitos. Por ejemplo, en clases universitarias, en pasantías, en proyectos de investigación, en trabajo con comunidades. Entonces, creemos que esto es una muy buena estrategia para realizar una iniciativa multinacional. Creo que en el proyecto de BET les serviría mucho esto de ir incorporando el tema en diversas universidades. Y aquí les dejo contactos de varios miembros de nuestra iniciativa. Les agradezco mucho la atención. Muchas gracias a los organizadores. Thank you so much, Eduardo. That was such a great presentation. I hope everyone learned a lot from it. We can move to the Bueno, Q&A tal vez phase. podemos pasar a las preguntas y respuestas. Ask Louis Entonces, to pin all le voy a the pedir speakers' a Louis que videos. ponga a todos If los bandwidth ponentes en la allows, you pantalla. can turn your videos Y on. bueno, si tienen If buena not, conexión, no pueden worries, you prender can just leave your audio. sus cámaras o si no, pueden We've had solamente some really dejar el interesting micrófono. questions that Tuvimos came algunas through here. Perhaps preguntas I muy can go ahead interesantes and combine a y tal couple vez of them. podemos, bueno, juntar algunas preguntas I'll ask, this might be most y, applicable to folks who y tal vez either with esto se clinical data or aplica community más a las reported personas que data. So trabajan con estos Kingsford, datos Beth, Moses, comunitarios, Nuhu, Kinford, Beth, Moises, Nuhu. But any
pero bueno, cualquier persona puede comentar y responder. Tenemos algunas preguntas relacionadas al hecho que las mordeduras de serpientes son un asunto bastante complejo, ¿no? Y que llevan a efectos a largo plazo para las víctimas. Tenemos efectos psicológicos, salud mental y también capacidad reducida de poder trabajar, ¿no? Debido a las complicaciones médicas. Y esto puede también transformarse en problemas socioeconómicos también para las personas que sufren estas mordeduras y también para sus comunidades. Así que es bastante complejo en ese sentido, pero también es complejo porque no afecta solamente a una persona, puede afectar a a comunidades enteras, ¿no? Y sistemas sanitarios también, dependiendo de la extensión de estas complicaciones y si se pueden manejar o no. Así que, en su opinión, ¿les parece que hay una brecha relacionada a conocimientos? Bueno, a lo que se refiere a estas complicaciones, no directamente relacionado a la mordedura de serpiente, pero algo a largo plazo, ¿no? Que afecta no solamente a aquella persona, pero a otras personas de la comunidad. ¿Hay una brecha de datos con relación a este problema? ¿Qué opinan ustedes? ¿O es algo que estamos prestando más atención? Abro ahora el micrófono. No sé si quieren comentar. Pueden abrir el micrófono y comentar nomás. Es una pregunta bastante difícil, pero bueno. A ver, que veo que algunos se están riendo. A ver, bueno, tal vez puedo empezar yo. Muy bien. Me parece que no hay muchos estudios que hablaron sobre lo que pasa después como traumas psicológicos, en fin, qué es lo que pasa después de la mordedura de serpientes. O la cuestión de aspectos también económicos y, bueno, las consecuencias. Me parece que existe mucho que hacer y mucho que pensar al respecto. Hay, em, hay también muchos análisis sobre cuestiones postraumáticas, hay depresiones. Mis colegas podrán también añadir comentarios. Complementar. ¿Alguien quisiera decir algo? Sí. Yeah, so due to the fact that this field is basically more or less like you, I think like Moses had said, Como dijo ya Moses, es un camino que tenemos que seguir. Hay algunos estudios que pudiéramos utilizar como base para tal. Y podemos ver qué es lo que podemos hacer con eso. That's a great point. I see Muy Nuhu has bien. also just joined us. As far as I remember, Nuhu, your team is also looking at sort of the economic impact. Y su equipo también está analizando el impacto económico también de las mordeduras de serpiente. ¿Quisiera hablar sobre eso? Oh, perhaps there's bandwidth issues. I see, Eduardo, you also have your hand up. Feel free to jump in. Eduardo, ¿quiere decir algo? En español, por favor. Spanish, please. Gracias. Much. A partir de la Based declaratoria de la on the Organización statement of Mundial the para la Salud de la WHO mordedura de serpiente como una as enfermedad anti-biting desatendida, as se a le ha health venido dando problem, más there atención. has been Pero getting la more verdad es attention to the que en subject, las but in regiones the tropical tropicales, que es regions, which donde se is da where más we have este this accidente, accident, esta this enfermedad, perdón, disease, I'm sorry, em, ha sido it's escasa en it's general very la rare. We investigación don't have propiamente respecto a much la mordedura de research on serpiente, snake a las bites condiciones and ecological ecológicas en las cuales conditions se in which da, they a las happen, condiciones and the social sociales. Me gustó conditions. mucho And la I liked presentación de Iral Iral's porque esto de presentation estudiar concerning to los study the comportamientos de las behaviors serpientes of the también ha sido snakes muy is escaso. something that is very Y también rare. lo que And comenta as Moses me parece un, what un punto Moses also fundamental. mentioned, Las I mean, secuelas de la mordedura de serpiente consequences han that sido muy escasamente have been tratadas. Entonces, nosotros que estamos en el tema work en with that. general de Usually when we're serpientes, ¿verdad? Aunque working with esta actividad snakes, es un poco even específica though a, our a la mordedura de activity is serpientes, quite pero en general specific, en serpientes but when estamos we work with entrando snakes, a un we are tema dealing muy with a thing escasamente that is abordado
excepto en algunos lugares. Por ejemplo, el Instituto Butantan tiene muchísima investigación, el Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica también, pero la realidad en otras regiones es que nos enfrentamos a un panorama de muy escasa investigación y tenemos que trabajar en ello. Thank you. And yeah, thank you. Muchísimas gracias, gracias a los intérpretes. Really helpful. Son I muy see that útiles. Nuhu is online. Nuhu, it's okay. Muy bien. Would you mind presenting the next session? Quisiera As we hacer la go through the presentación, next Nuhu, de la Nuhu can próxima take you sesión. first in the next recording Podemos session. empezar en la semana que viene con su presentación. ¿Le parecería bien? Just so we end on time. Oh, Para que podamos terminar en el horario. okay. Ok, muy Fantastic. Thank bien. you. And perhaps with the last Muchísimas few minutes, we gracias. can just En los expand últimos on minutos yo what the quisiera presenter has said and hablar provide inputs for the sobre second todo lo que ustedes han segment enviado for y the esa multifaceted cuestión también que tiene que ver con solutions. la Snake bites, parte más somebody had pointed out that, multifacetaria. Alguien both mencionó también que access to healthcare involucra también un services, mejor acceso a los servicios de access to salud, antivenom, acceso también al suero antiofídico y también campañas educativas y también los grandes impactos que una campaña de educación pudiera tener. Si alguien quisiera hacer cualquier comentario al respecto y sobre su experiencia en términos de abordajes multifacetarios, bienvenidos. Si yo pudiera mencionar algo, y eso tiene que ver mucho con lo que hacemos. Me he aprendido muchísimo con informes y también con en la relación con los profesionales de salud. Y aprendemos muchísimo porque cambia mucho, porque también el veneno de cada serpiente es distinto. Entonces la comunicación es fundamental. Y después es necesario que lo publiquemos, sea a través de universidades, etcétera. Y también en el campo médico. Y tenemos que tomar en cuenta también todos los aspectos sociales. Muchísimas gracias. Robert, ¿alguien más quisiera añadir algo? Me parece bastante claro que la mordedura de serpiente no puede ser resuelta sencillamente con investigación. Necesitamos de ONGs, universidades, y por eso también hicimos este webinario hoy. Necesitamos de una amplia colaboración. Moses, yo solamente quisiera decir que también tenemos la influencia de, por ejemplo, en mi país, en el Malawi, hay mitos y creencias que existen. Sí, o por ejemplo, la mordedura de la serpiente puede ser enviada por mi tío y entonces tengo que buscar un curandero en un hospital porque el hospital no van a tratar el aspecto del hecho de que mi tío haya sido el que me haya enviado la mordedura. Y nosotros también de entender cómo podemos integrar ese tipo de influencia, ese tipo de cuestión. Quisiera añadir este componente para decir que necesitamos también considerar todos los aspectos culturales de la sociedad para que podamos hacer una buena inversión. Excelente comentario. Robert, ¿volviste? ¿Quieres comentar? Sí, perdonen. Como dijo mi colega, la idea de la mordedura de serpiente tiene que ver con muchas disciplinas. Y hay muchos estudios sobre el componente clínico, pero hay muchas limitaciones. Pero tenemos un gran problema. El problema es que las poblaciones no acuden a los hospitales. Y tenemos la cuestión de las morbidades.
Por eso tenemos que analizar todos esos parámetros. La solución para eso tiene que ver con muchos elementos de los sistemas de salud, por ejemplo, de las cadenas de suministro de suero antiofídico. Tenemos que también integrar la cuestión de la mordedura de serpientes con otros elementos del sistema de salud. Solo tenemos un minuto. Algo rápido que quisiera añadir. Muy bien. Muchísimas gracias, Robert. Ya que solo tenemos un minuto, yo voy a concluir. Quisiera resumir, quisiera agradecer a todos que hayan hecho sus presentaciones. Gracias, muchísimas gracias a los intérpretes por su trabajo de traducción simultánea al español y al francés. Gracias a los participantes que han participado. La idea hoy era solamente para darles una idea resumida sobre el mundo y sobre la situación de las mordeduras de serpiente en el mundo. Muchísimas gracias. Tendremos una segunda sesión el martes que viene a la misma hora. Por favor, participen y avisen a los que hayan perdido la sesión de hoy. Muchísimas gracias una vez más y vamos a ver, nos vemos la semana que viene. Gracias.